Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? En este video les vengo a hablar sobre las expediciones españolas de América. ¿Quién fue Hernán Córdoba, Juan Grijalva y Hernán Cortés? Antes de empezar, les mostraré unas imágenes de cada uno y les daré contexto de quién eran. Francisco Hernán de Córdoba fue un conquistador y explorador español célebre principalmente por dos hitos que diga: el descubrimiento de la península de Yucatán en 1517 y la fundación Nicaragua en 1524. Juan de Grijalva, que en 1489 a 1524 fue un explorador y conquistador español, igual que en 1518 lideró una expedición fundamental para la costa oriental de México. Descubrió y exploró el río Grijalva, nombrado en su honor, demostrando que Yucatán era la península, abriendo el camino para Hernán Cortés conquistar el Imperio Azteca. Hernán Cortés, que en 1485 a 1547 fue una figura de las más icónicas, controvertidas de la historia también de América. Lideró la expedición que resultó en la caída del Imperio Azteca y marcó el inicio del dominio español en el territorio que hoy conocemos como México. Aquí les va un dato curioso de Hernán Cortés. Su origen es de Medellín y fue nacido en 1486. Su hazaña principal fue en 1519 desobedeciendo al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y desembarcando en la costa de la que hoy México. Aprovecha el descontento a los pueblos sometidos por los aztecas para forjar alianzas y tras situar y destruir Tenochtitlan en 1521 logró la caída del Imperio Mexica. Su legado fue fundado por Villarrica de Vera de Cruz. Fue su primer ayudante español en México y fue nombrado marqués del Valle de Oaxaca por la corona española. Murió en Castilleja de la Cuesta en 1547. Sobre las principales expediciones de España que permitieron descubrimientos y la conquista de grandes partes de Mesoamérica. Conoceremos quiénes fueron Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés. ¿Cuáles fueron sus viajes? ¿Qué descubrieron? ¿Y por qué fueron tan importantes para la historia de México y del continente americano? Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés. ¿Cuáles fueron sus viajes? ¿Qué descubrieron y por qué fueron tan importantes para la historia de México, del continente americano? A principios del siglo XVI, España buscaba nuevos territorios para obtener riquezas, expandir el comercio y difundir la religión católica. Después de Cuba partieron varias expediciones que poco a poco fueron explorando las costas del actual México. Cada una de ellas aportó información importante y preparó el camino para la conquista del Imperio Mexica. Francisco Hernández de Córdoba. La primera expedición importante fue dirigida por Francisco Hernández de Córdoba en el año 1517. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, organizó un viaje para explorar nuevas tierras al occidente. Hernán de Córdoba salió de Cuba con aproximadamente 110 hombres y 3 barcos. Después de varios días de navegación, llegaron a la península de Yucatán, donde encontraron ciudades mayas con grandes construcciones de piedra. Los españoles quedaron sorprendidos porque
no esperaban encontrar población tan desarrollada. Durante su recorrido pasaron por lugares como Cabo Cotoche y Potón. En este último lugar fueron atacados por guerreros mayas que defendieron su territorio. Los españoles sufrieron muchas bajas y el propio Hernán de Córdoba resultó grandemente herido. La expedición regresó a Cuba con pocos sobrevivientes. Pocos tiempo después, Francisco Hernández de Córdoba murió debido a las heridas recibidas. Aunque el viaje fue muy difícil, tuvo una enorme importancia porque confirmó que existían las tierras ricas y civilizaciones avanzadas al occidente de Cuba. Esto despertó aún más el interés de los españoles por explorar la región. En 1518 el gobernador Diego Velázquez decidió organizar una segunda expedición, esta vez dirigida por Juan de Grijalva. Grijalva partió en 4 barcos y alrededor de 240 soldados. Su misión era explorar las costas y establecer contacto con los habitantes y buscar riquezas. Durante el recorrido visitó la península de Yucatán y continuó navegando por la costa del Golfo de México. Fue durante la expedición cuando los españoles conocieron el río que actualmente lleva el nombre de río Grijalva, en el estado de Tabasco. En Tabasco tuvieron enfrentamientos con algunos pueblos indígenas, aunque también lograron intercambiar regalos con otro grupo. Más adelante llegaron a una isla de San Juan de Ulúa, cerca del actual puerto de Veracruz. Ahí recibieron objetos de oro enviados por respeto del emperador mexica Moctezuma II. Fue la primera vez que los españoles obtuvieron pruebas claras de la existencia del poderoso imperio lleno de riquezas en el interior del territorio. Juan de Grijalva decidió no fundar ninguna colonia y regresar a Cuba para informar todo lo que había descubierto. Su expedición permitió elaborar mejores mapas y conoció mucho más sobre las costas mexicanas. Después seguimos con la tercera incursión, que sería la de Hernán Cortés. La tercera y fue la más importante, de hecho, ya que después seguimos con la de Hernán Cortés, que es la más importante, de hecho, fue la tercera y más importante. Inicialmente Diego Velázquez le dio el mando de la expedición, pero poco antes de partir intentó cancelar el viaje porque desconfiaba de Cortés. Sin embargo, Hernán Cortés decidió salir de Cuba sin esperar la autorización definida. Llegó primero a Cozumel y después a Tabasco. En Tabasco derrotó a los indígenas en la batalla de Cenclá. Como muestra de paz, los habitantes entregaron regalos, entre ellos varias mujeres indígenas. Una de ellas fue Malintzin, también conocida como la Malinche, quien habla náhuatl y maya. Gracias a ellos, los españoles Jerónimo de Aguilar y Cortés pudieron comunicarse con muchos pueblos indígenas. Posteriormente fundó la villa rica de la Vera de Cruz. Posteriormente fundó la Villa Rica de la Veracruz, el primer ayudante español en territorio continental de la que hoy es México. Con esto dejó de depender del gobernador de Cuba y pasó a obedecer directamente al rey de España. La alianza con los pueblos indígenas, mientras avanzaba hacia el centro del territorio, Hernán Cortés encontró numerosos pueblos que estaban inconformes con el dominio del Imperio Mexica. Uno de los aliados más importantes fueron los tlaxcaltecas.
Después de enfrentarse en varias batallas, decidió unirse a los españoles. Esta alianza fue fundamental para el éxito de la conquista. Miles de guerreros indígenas apoyaron a Cortés durante todo el recorrido hacia Tenochtitlan. La llegada a Tenochtitlan. En noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus aliados llegaron a la gran ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica. El emperador Moctezuma II lo recibió con respeto y hospitalidad. Los españoles quedaron impresionados con el tamaño de la ciudad, sus templos, mercados, canales y organización. Sin embargo, poco tiempo después, la relación entre ambos grupos comenzó a deteriorarse. Cortés tomó prisionero a Moctezuma para controlar el gobierno mexica. Esto provocó un gran descontento hacia la población. Después de eso sigue la Noche Triste, que surgió en 1520. Mientras Cortés estaba fuera enfrentando a los soldados enviados por Diego Velázquez, los mexicas se rebelaron contra Cortés. Regresó intentando controlar la situación, pero finalmente los españoles tuvieron que escapar de la ciudad durante la noche. Este acontecimiento se conoce como la Noche Triste. Muchos soldados españoles y aliados indígenas murieron durante la retirada. A pesar de la derrota, Cortés reorganizó su ejército. Y después de eso empezaron con la conquista de Tenochtitlan, que era el siguiente paso que quería dar Cortés. Y con el apoyo de miles de aliados indígenas, Hernán Cortés inició el sitio de Tenochtitlan en 1521. Después de varios meses de combate, enfermedades y falta de alimento en la ciudad, cayó el 13 de agosto de 1521. El último emperador mexica, Cuauhtémoc, fue capturado. Con esta victoria terminó el Imperio Mexica y empezó el periodo conocido como Nueva España, bajo el dominio de la corona española. Ya terminé de hablarles de lo importante que fueron técnicamente, pero ahora vamos a pasarnos a los datos fundamentales de que por qué fueron fundamentalmente las incursiones que hicieron los españoles hacia Tenochtitlan o México, el actual México. Gracias a ellas, España conoció nuevos territorios, encontró grandes civilizaciones y estableció enorme dominio colonial. Esos acontecimientos también provocaron importantes cambios culturales, políticos y económicos y religiosos. Se mezclaron costumbres, idiomas, tradiciones indígenas con españolas, dando origen a una nueva sociedad que forma parte de la historia de México. Técnicamente tiene partes buenas y malas, pero son más buenas que malas. Mi conclusión es que las expediciones españolas fueron un proceso que ocurrió paso a paso. Francisco Hernández de Córdoba inició la exploración de las costas mexicanas. Juan Grijalva confirmó la existencia de un territorio rico y bien organizado. Finalmente, Hernán Cortés aprovechó toda esa información para realizar la expedición que culminó con la conquista de Tenochtitlan y inició la Nueva España. Y estos hechos marcaron el comienzo de una nueva etapa de la historia y el continente americano. Y sigue siendo estudiado por su enorme impacto político, social y cultural. Gracias por ver este video y espero les guste. Perdón por trabarme mucho. Bueno, gracias por ver este video informativo. Espero les den like, compartir y un comentario de qué entendieron sobre el tema. Y gracias por ver.
Mi nombre es Rafael Galvez Isidor del grupo 202.